Sí se ve. Ahí está. Otra vez, muy buenas noches. Yo tuve el honor y el placer de conocer al doctor Arturo Reyes Cunningham a través del doctor Morales Loredo, que es una persona que admira mucho al doctor Reyes Cunningham. Conocí su historia a través de él, su obra, y siempre he dicho yo, y lo voy a sostener, nuestros hospitales sí deberían llamarse Arturo Reyes Cunningham. No demerita esto la acción del doctor Vittorio de la Fuente, pero desde el punto de vista de merecimiento, yo pienso que sí debería ser Arturo Reyes Cunningham. Esta plática es una plática general para tener una idea de qué es lo que pasa con la cadera ortopédica en el adulto. Y para esto tenemos que conocer el principio. Cuando estamos en estado embrionario, la cadera tiene esta forma, parece un palillo de tambor. Es un palito recto con una cabecita. A medida que ese feto se empieza a doblar, la cadera se empieza a doblar, llega a tener la forma de un callado de bastón. Pero cuando empiezan a funcionar los músculos, entra en funcionamiento, como valga la redundancia, la ley de Wolff-Delpech, donde los huesos se comienzan a formar de acuerdo a las solicitaciones mecánicas de los músculos y empiezan a aparecer las eminencias tocanteres, etc. Y al final, cuando ya empieza a cargar, se terminan de diseñar la arquitectura que conocemos del acetábulo y del frente, las trabéculas. Debemos conocer qué consideraciones generales tiene una cadera para saber qué es lo que está pasando. Sabemos que es un conjunto formado por huesos y cartílagos y los tejidos blandos. Estos, a su vez, son estructuras muy sensibles y dependen desde hormonas, enzimas, vitaminas, minerales y, en la edad adulta, sobre todo de cargas. Y como respuesta a las cargas a las que van a ser sometidos, entonces va a responder a estímulos de tipo mecánico, que esto es fundamental. Si vemos una carga normal en una cadera normal, lo que va a resultar es una defensa y el hueso contrario, que es el acetábulo, se va a defender y forma una especie de callo protector que se llama esclerosis. Pero si la carga es anormal, entonces empieza a haber ciertos efectos, que es lo que vamos a ver con el tiempo, y vamos a estudiar precisamente como degeneración articular. Aquí tenemos una situación muy común, que es esta gran geoda. ¿Por qué hay desequilibrio en la actividad osteoclástica osteoblástica? Sabemos que normalmente los tejidos viejos se eliminan, los osteoclastos los eliminan y los osteoblastos fabrican nuevos tejidos. Pero cuando una cadera está sometida a una carga anormal, esta evolución tiene que ser mucho más rápida. Entonces mueren más células y la fábrica tiene que sacar más células lo más rápido posible, tanto que a veces no alcanzan a madurar. Yo lo comparo con las guerras, donde ya no hay hombres y empiezan a sacar a los niños. Obviamente los soldados niños no tienen experiencia y caen más fácil. Lo mismo sucede con las células de hueso muy joven, sometidas a estrés, que tienen que salir muy rápido, no maduran, se mueren. Entonces una célula muerta con otra muerta van juntándose y forman lo que conocemos las geodas. Inclusive las geodas se pueden juntar unas con otras y se puede hundir. Mucha gente hace el mal diagnóstico y dice coxartrosis por necrosis. No es necrosis, es la unión de varias geodas que se hundió. Todavía hay más. Si tenemos carga anormal, o sea, sobrepeso, pero en una cadera normal, como les decía, se defiende, hace una esclerosis de defensa. Pero si la carga es normal, pero en cadera que anatómicamente, arquitectónicamente está mal diseñada, nos va a dar una artrosis. Pero también sucede del otro lado. Tenemos una carga normal en una cadera anatómicamente bien diseñada, arquitectónicamente bien diseñada, pero de calidad mala. Supongamos un edificio que en vez de construir el eje central, el soporte central del edificio en tal lugar, lo hicieron en otro lugar. Entonces está mal diseñado. Esa es mecánica. Cuando la materia está bien, está mal. Es decir, en vez de poner, por ejemplo, decir algún ejemplo, 10 bolsas de cemento, nomás pusieron 2, aunque esté bien diseñado, pero la materia prima está mal, es un problema metabólico. Entonces es una artrosis metabólica. Cualquier alteración en la mecánica, soporte, sea por fractura, osteosíntesis, bien hecha, mal hecha, cualquier alteración que ocurra en una cadera, a la larga siempre va a condicionar una artrosis. La misión de nosotros cuando tenemos una fractura o un niño con problemas al corregir es que esa coxartrosis llegue lo más lejos posible, que quizá la vida del paciente no la alcance. Eso es nuestra misión. Pero siempre degenera en una coxartrosis. ¿Cuáles son las fases de la artrosis? En una primera etapa, lo que sucede es una inflamación.
Las células del cartílago se inflaman y por tanto, si tomáramos una radiografía en esta época, en este momento, lo que veríamos es un aumento del espacio articular que muchas veces confunde y uno ve y dice, no tiene artrosis, está perfectamente bien. No, lo que pasa es que es la primera parte, es la inflamación. Pasado este periodo que dura muy poco tiempo, se empieza ahora sí a pellizcar y a desgastar la articulación, lo que conocemos como la disminución del espacio articular, hasta que finalmente se va a degenerar. Hay varios tipos de coxartrosis. Siempre nos comentaban, el doctor Felipe Gómez decía, ¿qué artrosis? Póngale nombre y apellido. Sí, evidentemente hay varios tipos de artrosis, muy difíciles de determinar, pero el doctor Bombelli, que para mí es una maravilla en biomecánica, nos hizo la clasificación muy sencilla. De acuerdo a su etiología, puede ser por una alteración en la mecánica de diseño de la cadera, como una displasia, eso es una mecánica. Puede ser que el diseño esté bien hecho, como decía hace rato, pero la materia prima está mal elaborada, entonces es una alteración metabólica. Pueden ocurrir las dos cosas. Este es un ejemplo que ocurre más en mujeres ya en edad de la menopausia. Pueden tener ligera artrosis, que es la ligera displasia, que sería la parte mecánica, o gran sobrepeso, que es la parte mecánica, y la alteración que tiene por la menopausia. Entonces, esto nos podría dar la parte mixta. Ahora, la artrosis también, de acuerdo a su morfología, puede ser en la parte superior y externa, como ocurre en una displasia. Puede ser concéntrica, como es la metabólica, que está alrededor de todo lo que es la articulación. Puede ser solamente en la parte medial. Esto es típico de caderas duras, resistentes y muy fuertes, que no quiere ceder ni el acetablo ni el fémur, no se quieren gastar. O puede suceder que la artrosis esté más bien en la parte inferior, en la parte de aquí abajo, donde es la zona de rebote. La parte de arriba se ve bien, pero rebota y empieza a hacer artrosis acá. Ahora, de acuerdo a la relación biológica, puede ser atrófica, no forma osteofitos como este tipo de necrosis, no forma ningún osteofito. Todo el mundo piensa que esto es un osteofito, simplemente es el piquito del acetablo. Puede ser de las normales que conocemos, donde hay osteofitos de carácter normal, o puede ser que haya una gran reacción muy típico de caderas fuertes, jóvenes, resistentes. Esto es muy típico de albañiles, corredores, etcétera. Tienen un hueso muy resistente, pero soportan bastante carga y se defienden. Amplitud de movimiento no lo tomamos en cuenta porque se debe hacer bajo anestesia y tiene ciertos parámetros y eso nos olvidamos. Tenemos que hacer un análisis de lo que es la cadera. La autora Grushenka nos ha explicado un poco acerca de lo que ocurre con el hueso en la evolución, pero ¿qué ocurre con la articulación? Vamos a ver el hueso. Sabemos que con el tiempo se va a perder la sustancia, la matriz, y a la larga nos va a condicionar fractura porque precisamente hay pérdida de la matriz. Pero la articulación en sí también tiene degeneración, hace un envejecimiento y a la larga nos va a producir una artrosis porque hay una degeneración articular biológica normal. Ese es el mecanismo como el hombre llega a la artrosis. Y si analizamos en conjunto, entonces determinamos que la evolución natural de cualquier cadera de nosotros es una enfermedad articular degenerativa, en el grado que exista, dependiendo de cada persona. Pero esa es la evolución natural. Pero a veces suceden acciones externas que alteran la parte metabólica, la materia prima de esta cadera, o acciones mecánicas que pueden ser de nacimiento, secundarias a una fractura, por algún mecanismo que haya alterado los ejes, etcétera, que hacen que esta enfermedad articular degenerativa normal se convierta en una artrosis con gran destrucción de la parte que soporta y recibe todo el peso que se llama cabeza articular. Ahora bien, ¿y cuál es la mecánica para que se forme una artrosis? Esto es muy importante porque no es nada más decir, tiene una artrosis, ya hay que saber por qué, cómo fue esa mecánica. Esto es un punto muy complicado. Yo me acuerdo de las clases del doctor Aguilar Casas, su famosa biomecánica, que era muy difícil de entender. La biomecánica de Powell es muy complicada, la biomecánica de Fisher, hasta que conocí al doctor Bombelli y su famoso libro que, créeme, que es el mejor libro de biomecánica que existe hasta ahora. A uno lo explican como con cucharita. Y voy a tomar ejemplos de él. Una cadera normal tiene una superficie horizontal y una vertical que utiliza ciertos vectores que voy a tratar de explicarles. Esta superficie horizontal está tomada de la superficie del piso y debe ser perpendicular a la superficie de carga del acetablo. Este eje vertical es el que determina de las fuerzas que tratan de sacar la cadera hacia afuera y de las fuerzas que tratan de meter la cadera hacia adentro. La que trata de sacar la cadera hacia afuera es simplemente la acción mecánica al dar al paso y al movimiento por acción de gravedad, trata de sacar esto.
Y las que contienen para que esto no salga son los músculos aductores, la cápsula, la parte negativa, el ligamento redondo, etc. De manera que para la parte del piso, su contrario, su contra, su soporte es este vector, y de la parte del acetablo es este otro vector. Y de la fuerza que quiere sacar, este es el vector, y de su parte contraria es este. La ley de vectores dice que una carga puede ser de cierta intensidad y de cierta fuerza, y si se contrapone con otra de la misma intensidad, se anulan. ¿Qué quiere decir eso? Cuando doy un paso al caminar, yo no me hundo en la tierra, porque la tierra, a la fuerza que yo estoy ejerciendo al apoyar en la tierra me está respondiendo con la misma magnitud e intensidad, nada más que con polo opuesto. Y esa fuerza que trata de sacarme la cabeza, lo compone, le compensa y lo contraataca todas las fuerzas aductoras, músculo, la presión negativa que hay acá, la cápsula, etcétera, tratan de poner en su lugar. Obviamente, las fuerzas que tratan de sacar en fuerza y magnitud, comparen este vector, no es la misma que esta. Pero el equilibrio de todo esto es el que hace funcionar normalmente bien a una cadera. Si conocemos, si nos acordamos la ley de vectores, que no me acuerdo si fue en la secundaria o en la prepa, sabemos que si transformamos un vector a la otra parte nos va a salir una resultante. Esta resultante igual es de la misma fuerza e intensidad a su contra, nada más que en sentidos opuestos. Esta es la base de la biomecánica. En el ejemplo del doctor Bombelli, aquí lo tenemos, la característica es que el plano horizontal debe ir totalmente perpendicular al plano de carga del acetablo. De tal suerte que en este equilibrio perfecto, sin que se altere biomecánicamente. Esos son los ejes normales de una cadera. Pero, ¿qué pasa cuando vemos una cadera como esta? Uno que no tiene experiencia dice, esta cadera es normal. No es normal. Esta cadera va a tener muchos problemas. Este es el plano horizontal del piso. Su carga, su vector contrario es este. Siempre debe ser perpendicular. Y este es el plano de la zona de carga. Fíjense, ya no es paralela. Obviamente, el vector resultante, perpendicular, no está totalmente contrario a este vector. Desde aquí ya empieza el desequilibrio y empieza a haber el inicio de una artrosis. Toda carga debe ser horizontal a la zona de soporte, que es la tierra, con su vector contrario, que es este, como se ve en la imagen. Pero no siempre es así. Hay cargas que son hacia adentro y hacia afuera, y su carga perpendicular, como ustedes verán acá, no se corresponde en el sentido de la carga del piso. Obviamente, de aquí este desequilibrio es el que va a empezar a ocasionar un desgaste irregular en una cadera. Esto es como una persona que pisa mal, pisa chueco, la tapilla del zapato poco a poco lo va a ir desgastando y conforme avance más, se va a notar muchísimo más. Aquí hice un análisis resumido para poder entender qué sucede con las fuerzas que existen en una cadera. Esta cadera, si usted se fija, no está paralela al piso, tiene cierta inclinación. Obviamente su evolución va a ser a la artrosis. ¿Qué va a suceder con el tiempo? Esta carga se inclina cada vez más. Luego, esta P, que estaba en su parte negativa, que tiene que ser perpendicular a esta carga, se corre. Ya no está acá. Ya se corrió porque es perpendicular a la zona de carga del acetablo. Luego esta fuerza Q, que es la que se contrapone a la que está sacando, desaparece porque no hay quien la saque. Y si me acuerdo de la ley de vectores, vamos a ver que el resultado de esta anterior fuerza que había aquí, esta que debería ser la fuerza Q, se traspola, se sube y como desapareció su contra, se fortalece la carga que va a sacar, apareciendo un nuevo vector que antes no había, el vector S. ¿Y para qué me sirve ese vector? ¿Cuál es la función de ese vector S? Ese vector S lo que hace es empujar esta cadera cada vez más hacia afuera, de tal suerte que quita zonas de carga que deberían funcionar y empieza a pellizcar zonas cada vez menores, originando el desgaste prematuro de la articulación. Esa es la biomecánica. Aquí lo expliqué, una cadera con una inclinación hacia afuera. Puede suceder también con una inclinación hacia adentro. Este es el mecanismo principal de una coxartrosis de tipo mecánica. O sea, esta es una cadera que parece normal, está inclinada, pasa el tiempo, cada vez se inclina más y hace la coxartrosis. De ahí es importante analizar biomecánicamente una cadera cuando vemos una radiografía o una P. Desde acá ya podemos analizar y determinar o predecir la artrosis que va a tener este paciente. Ahora, ya tenemos la artrosis. ¿Y qué vamos a hacer con la artrosis? ¿Cómo vamos a manejar?
dos tipos de manejo. Una cirugía preservadora, que generalmente son osteotomías acetabular, femoral, y son mixtas. Y ahora está empezando a entrar de moda, aparte de las osteotomías, algunos tratamientos o procedimientos artroscópicos. Y la otra opción es, de plano, quitar toda esta cadera y hacerle un reemplazo, siempre total. Es muy raro hacer reemplazo parcial en una artrosis de cadera. Algunas palabras sobre las cirugías preservadoras, las osteotomías. Lo ideal es esta. Lo que busca una osteotomía es cambiar su superficie de carga, reorientar los vectores que están mal inclinados, tratar de inclinarlos y disminuir la fuerza de carga distribuyendo más en una cabeza bien centrada. Pueden ser osteotomías de la parte femoral, pueden ser osteotomías de la parte acetabular o pueden ser osteotomías mixtas de los dos lados. Ahora, algunas palabras de las osteotomías ilíacas. La más común durante mucho tiempo fue la supraacetabular, que en una persona adulta es la Chiari. La Chiari lo único que quiere es aumentar la superficie de apoyo, como se ve acá, aquí una disminución del acetábulo. Se hace la osteotomía, aumenta, y la evolución natural es que sí se aumenta la cobertura y la zona de carga. Antes era toda esta era la zona de carga, esto estaba dormido. Cada vez, cuanto más se cubre, empieza a funcionar la cabeza femoral y vuelve a adquirir, de acuerdo a la ley de las solicitaciones, otra vez su forma más o menos normal. Ahora existe otro tipo de osteotomía, porque la anterior osteotomía, al deslizar el acetábulo, la cadera contralateral se destapaba y quedaba displásica. Ese efecto se llama anti-Chiari, el efecto anti-Chiari. Por esa razón es que ya hace mucho tiempo el doctor Ganz, el doctor Wagner, que empezó con todo esto, ideó un sistema de osteotomía en que no se alteraba la mecánica de la pelvis, no se alteraba la integridad del anillo pélvico. Y esto es la osteotomía periacetabular, donde se hace un corte alrededor de lo que es el acetábulo sin destrozarse, sin alterar el anillo pélvico, y simplemente se rota este segmento y fijándose con 2 o 3 soportes, como ven, se aumenta la superficie y continúa la integridad del anillo pélvico. Esta osteotomía está muy de moda ahora, es más anatómica y más funcional, además mucho más duradera. Cualquiera de las osteotomías que hagamos, lo único que hace, la osteotomía inclusive depende, no podemos hacer a todo paciente osteotomía. Si tiene una artrosis avanzada no vale la pena hacer osteotomía porque no va a durar mucho. Pero cualquier osteotomía que hagamos, lo único que estamos haciendo nosotros es hacer que esta cadera sea, entre comillas, lo más normal posible. Porque recuerden, estas caderas tienen falla de fábrica, de nacimiento. Hay una serie de alteraciones mecánicas desde la rodilla, la columna, las articulaciones sacroiliacas, la otra cadera, etc. Y con una realineación en el acetábulo que nosotros queremos hacer, tratamos de que sea lo más normal posible. Igual que comentaba al principio, toda cirugía o toda alteración en cirugía de cadera siempre va a llegar a la larga a una artrosis y a una artroplastia total de cadera. Nuestra función, otra vez, es hacer que esto sea lo más lejos posible. ¿Qué pasa con una nueva técnica de manejar la cadera en forma conservadora? Es la artroscopía de cadera. No es tan sencillo. Se dice que tiene infinidad de indicaciones. Yo no las he visto. Tengo muy pocos casos de artroplastías y toda mi vida me he dedicado a las caderas. Pero sí tiene algunas aplicaciones. Por ejemplo, esto se llama pinza. Este crecimiento de más, cada vez que la cadera hace aducción, va a estar chocando y va a empezar a crecer una aquí, va a ser una artrosis aquí. O va a rebotar y va a ser artrosis en esta parte que les decía, artrosis inferomedial. Toda artrosis inferomedial siempre es consecuencia de un pincer que está empujando la cadera. Se puede hacer con la artroscopía una resección perfectamente bien, como se ve acá. Otro efecto, que es otra situación que es susceptible de manejarse con artroscopía, es lo que se llama el efecto CAM, este reborde, esta jiba que chocaría con el acetábulo y empieza a hacer un proceso de artrosis, si no es aquí, en esta parte inferior. Esto también se puede manejar con artroscopía y se quita. Todos estos procedimientos nosotros los hacíamos antes en forma abierta. Se hacía una luxación controlada, como en este caso, se quita toda esta parte, igual que la artroscopía, se reducía ya. El problema que teníamos es que si no manejamos bien la luxación controlada, si no sabemos abrir bien la cápsula, vamos a producir necrosis porque vamos a romper la irrigación de la articulación. Ese es el problema. Entonces la artroscopía empieza a tener cada vez más indicaciones como revisión, reparación del labro, ver zonas de artrosis inicial que se puede desgastar, hacer puntillado, desprendimientos del labrum, etc. Y empieza a tener ciertos procedimientos, ciertas indicaciones. No es un procedimiento fácil porque se han formado dos grupos.
Uno, el artroscopista que quiere hacer artroscopía en cadera y el caderólogo que quiere hacer artroscopía en su cadera. Entonces hay dos grupos y es muy difícil conjuncionar los dos. Yo prefiero equipo. Este soy yo y este es mi socio que hace artroscopía, entonces prefiero manejar entre los dos la artroscopía. Él entra, yo entro, conozco los abordajes, entro y al momento de manipular, las partes más complicadas lo maneja él, las otras partes los manejo yo. Yo creo que de esta forma es mejor. O tener un entrenamiento específico en cirugía artroscópica siendo cirujano de cadera. La otra porción, la otra parte que les decía es el de reemplazo total de la articulación, prótesis de cadera. Este es un tratamiento muchísimo más drástico. No trata de preservar nada, simplemente la idea es quitar de raíz el problema e imponer otro implante que funcione lo más perfecto y lo más aceptable a una cadera natural. Es el tratamiento que se hace cuando ya la cadera no tiene ninguna forma de salvarse. Es un procedimiento tan magnífico, tan maravilloso, que la revista Lancet en el siglo pasado lo nombró, en el siglo XX, la nombró como la cirugía del siglo por la cantidad de éxito, calidad del paciente, aportamiento, volver al paciente a su vida natural, etc. La nombró la cirugía del siglo por el gran avance y sobre todo la gran ciencia que existe en el reemplazo articular. Al ratito les voy a mostrar cómo influye mucho la ciencia en cirugía prótesis. Cuando hacemos una artroplastia total de cadera, tenemos que buscar un motivo. ¿Y qué pretendemos cuando hacemos esto? Que tenga una máxima función, es decir, darle la mayor movilidad posible que tenga el paciente, que tenga la mejor estabilidad posible, una biotolerabilidad, y que dure el mayor tiempo posible, evitando que se desgaste, que es el gran problema. Ahora, ¿y cómo deben colocarse los implantes? Muchos dicen, como en este caso, lo más común sería gente que no tiene experiencia, que va a arrimar esta parte. Este es el falso acetablo, el acetablo verdadero debería estar acá. Pero mucha gente saca esto, ve un acetablo y empieza a arrimar y va a poner la copa acá. No se trata de eso. Para hacer una cirugía protésica hay que pedir una placa donde se vean las dos caderas, de tal suerte que yo planee mi cadera, esta cirugía en la cadera sana, en la cadera contralateral, donde lo primero que debo buscar es reponer el centro de rotación normal de mi acetablo. Como verán acá, esta es la displasia. En segundo lugar, debo buscar el ángulo cervicodiafisiario normal que tiene esta cadera y eso es la que debo reponer en esta otra cadera. Vean este ángulo que está formado acá, no se asemeja a este natural. El otro, el brazo de palanca, el brazo desde el centro de la prótesis al eje longitudinal de la prótesis, se llama offset, debe ser el mismo de la cadera sana que en la cadera contralateral. Y por último, la distancia fosa, esta altura, debe ser lo más exactamente posible. De manera que cuando yo ponga mi prótesis, debe ser igual a la otra y las extremidades automáticamente me quedan del mismo nivel. Esto se llama planificación preoperatoria. No es hacer el dibujito, la calquita acá, esa no es planificación preoperatoria, esa es una obra de arte, un Van Gogh, Picasso, no lo sé, pero eso no es planificación preoperatoria. Si yo hago esta planificación y repongo exactamente del otro lado, por supuesto que esta cadera está regresando a su estado casi natural y los músculos que se han empezado a perder al reponerse su estado natural, es posible que recuperen más y empiecen a tener su funcionalidad casi como en un principio. El problema es que no siempre es un éxito. Hay muchos fracasos. Ya decía la doctora Gushenka, cada vez hay pacientes más jóvenes, pero también hay pacientes ya longevos, pero jóvenes. Pacientes, mi papá tiene 84 años de edad, corre, juega tenis, bicicleta, le gusta nadar. Cuando juega frontenis hace por apuestas, o sea, es persona joven, persona adulta, persona joven. Y eso está haciendo que los pacientes nos demanden cada vez implantes que duren durante mucho tiempo, si no es que por vida. La artroplastia total de cadera, casi todas, siempre se ven bien en los primeros 5, 6, 7, 8, 9 años. La cadera pasa la factura cuando pasa el tiempo. Por eso es que todas las prótesis o resultados que se hacen en cadera hay que esperar 10 años para poder cantar y decir, esta sí es buena prótesis o me ha ido bien. Y aquí viene una de las reglas que yo tengo en cirugía de cadera. Nunca se debe dar de alta a un paciente. El paciente operado de cadera debe venir a la consulta, si está en forma estable, cada 2 años, y si vemos que hay cierta duda, cada año.
Y es obligación de nuestra enfermera, de nuestra secretaria, estar llamando al paciente para estar controlando, porque cuando empieza a suceder algo, yo me puedo dar cuenta y manejar de una forma mucho más fácil que cuando está totalmente complicado. Porque les repito, la cadera pasa la fractura cuando pasan los años, no es el rato, es al revés de la rodilla. ¿Y cuáles son las situaciones de falla en una cadera? Primero, que no esté bien fijada, que nos condiciona al afloramiento temprano. Segundo, los desgastes, ese par de articular que se empieza a desgastar y el detritus puede dar aflojamiento, puede dar osteólisis, una serie de problemas. Tercero, que antes no le hacíamos caso y ni teníamos idea, la corrosión que se empieza a ver en la fricción de los metales o los pares articulares. Otro problema que está empezando a aparecer, que antes no lo veíamos, es la hipersensibilidad. Hay reacciones de inflamación que nosotros no vemos, no precisamente el salpullido, es una reacción de inflamación que ocurre alrededor de la prótesis cuando el paciente dice, no, mi cadera está bien, camino bien, pero me duele, doctor. Tomamos la radiografía y se ve perfecto. Pero si tomáramos una tomografía, una resonancia, y viera un imaginólogo muy especializado, nos diga, doctor, hay tejido inflamatorio alrededor, es por una reacción de hipersensibilidad. Si estos son los problemas, entonces estos deben ser nuestros focos de desarrollo. Entonces tenemos que mejorar la forma de fijación de la prótesis. Segundo, tenemos que buscar la forma de reducir el desgaste de este pararticular que está sometido a fuerza durante toda su vida. Tercero, debemos buscar los medios para evitar la corrosión de estos pares metálicos y evitar esto, diversión de partículas y los iones. Y por último, buscar materiales que eviten en el mayor grado posible la hipersensibilidad o las reacciones de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos? Pues lo mismo, mejorar la fijación. Y aquí es donde empiezan a actuar la ciencia. La ciencia en implantología es de muy alto nivel. Entonces se ha tratado de buscar elementos, primero, que soporten todas las solicitaciones a las que está sometida una cadera normal. La cadera normal tiene infinidad de solicitaciones, pero sabe responder. Un metal no. Si yo le quito los zapatos a una persona y lo mando a caminar descalzo, no se va a perforar su pie. Sufrirá unos cuantos días, pero se va a defender y va a ser un callo del tamaño del mundo que ni zapatos va a usar. Si a un paciente le dejo suelas de acero completo, será 100% duro, acero 100% duro, después de un tiempo se va a perforar, se va a gastar porque no reacciona. Ese es el problema con los metales. Uno. Dos, tenemos que buscar metales que no se rompan a todas las solicitaciones a las que está sometida, porque si yo agarro un alambre y empiezo a hacer este mecanismo, por solicitación mecánica, un día va a ceder y se va a romper. Eso sucede en las prótesis. Entonces tenemos que buscar prótesis que soporten todas estas solicitaciones, que tengan una función biomecánica semejante a una cadera normal, que se pueda fijar perfectamente bien, que tenga un anclaje, sobre todo una correspondencia entre la geometría del implante y la anatomía endomórfica del fémur. Esto nos va a dar un equilibrio mecánico perfecto. Esto se llama estabilidad. Eso es lo que debemos buscar, una buena estabilidad. Ahora, ¿cómo busco una estabilidad? Mi razonamiento dice, una fijación inicial mecánica, es decir, cuando yo pongo mi prótesis mecánicamente queda bien estable y no se va a mover, pues a la larga me va a conducir una fijación secundaria que se llama biológica. En las prótesis no cementadas, para que esto ocurra, debo diseñar implantes muy anatómicos y perfectamente adosados al endostio femoral. Y aparte de eso, debo buscar superficies que inviten de la mejor manera posible el crecimiento de hueso dentro de estas superficies y perdure el mayor tiempo posible. Se han inventado infinidad de superficies porosas. Estas son las más solicitadas en el mundo y la que mejor ha funcionado es esta, la plasma spray, o esta otra. Estas dos son las mejores. Casi todas las prótesis del mundo utilizan este tipo de superficie porosa. Ahora, ha cambiado mucho el concepto de la fijación biológica. Esto también es un adelanto científico. Si usted se fija, las prótesis actuales tienen dos superficies rugosas, los básicos. Una forma de rugosidad acá y aquí otra forma de rugosidad. Algunos inclusive nada más tienen acá y aquí es un tipo de forma mate. ¿Qué es lo que se busca? Recordemos que la parte proximal es esponjoso, hueso esponjoso, y la parte distal del fémur es hueso cortical, no es esponjoso. Si yo dejaría todo cubierto hasta acá, se llenaría de hueso. Entonces ocurre otro problema. El paciente me va a decir, mi cadera está de maravilla, doctor, camino muy bien, pero me duele el muslo en la parte anterior aquí. ¿Por qué? Porque este
esta prótesis que está dentro del fémur y crecido del hueso, va a poner completamente duro este fémur. Y donde termina la punta, inmediatamente hay un salto durísimo a una parte blanda. Y eso mecánicamente va a estar empujando y va a doler. Por esa razón, se cambió muchísimo el concepto de fijación biológica, de tal suerte que en la actualidad lo que se busca en la parte proximal es el crecimiento del hueso dentro de las trabéculas, que se llama crecimiento ingrowth. Y el otro, el crecimiento debe ser encima, sin penetrar, pero que sostenga. Es el crecimiento on-growth. Esto es lo que se debe buscar. Entonces, cuando buscamos prótesis, estos principios debemos buscar en todas las prótesis. Casi todas las prótesis que se llaman modernas tienen este tipo de sistemas. Ahora, ¿qué ocurre con las prótesis cementadas? Igual, se necesita un buen anclaje inicial. Con las cementadas, necesitamos diseños que mecánicamente protejan al cemento, porque son diseños como antes que tenía un borde cortante, va a empezar a cortar al cemento. Por eso los diseños protésicos cementados ahora son de bordes redondeados, ya un poco más lisos y quizá planos. De manera que cuando se pone el cemento, como se ve acá, al momento de colocar el implante, yo empujar el implante, tenga un diseño especial que me compacte el cemento dentro de las trabéculas, de tal suerte que la imagen se vea así. Esta es la prótesis, este blanco es el cemento, aquí el amarillo es el cemento. Vean cómo se interdigita dentro del canal. Recordemos, el cemento no es pegamento, no. El cemento es un elemento que se intruye dentro de las irregularidades del canal y es la forma como se sujeta. Tan no es pegamento el cemento que la forma, el pocilito donde preparamos el cemento, nunca se debe rascar. Una vez que se seca, lo único que hacemos es voltear el pocilito, golpearlo y el cemento se cae, porque no pega. Lo que pasa es que las instrumentadoras cuando lavan están rascándolo y ya está todo rayoneado, que cuando viene el próximo uso de cemento se meten estas trabéculitas de los rayones y ya no sale. Pero el cemento no es pegamento, debe intruirse perfectamente bien y parejo como se ve. De tal suerte que en la radiografía, esta es la imagen que debe verse, como dice la zona blanca de los ingleses, la white zone. Vean cómo se ve perfectamente bien, distribuido en cualquier lugar y siempre centrado, debe tener un centralizador. Esta es una correcta forma de cementación. Si no tenemos esta correcta forma de cementación, no garantizamos nada a un paciente. Un paciente al que se le pone un cemento y cuando uno le pregunte cuánto me va a durar, la prótesis, muerto de la risa, le digo, le dura 30 años, fácil, porque está bien cementada. Una prótesis bien cementada tiene casi el mismo tiempo de duración que una prótesis no cementada. El otro problema que teníamos era el desgaste. Tenemos que reducir el desgaste. Para esto, en la actualidad, existen muchas alternativas de pares articulares. Ya tenemos polietilenos altamente cruzados, tenemos epsinio, metal-metal, cerámica-cerámica, inclusive están buscando cerámica contra metal, etcétera, y hay muchas formas de manejar. Entonces, tenemos que hacer un análisis de los materiales que vamos a usar. La clave de los pares articulares siempre ha sido el polietileno. Desde el doctor Charney, que fue el primero en usar el polietileno, es que ha sido la clave fundamental de los pares articulares. Y su resultado fue maravilloso hasta que empezó a ver, igual les decía, el tiempo es el que pasa la factura, hasta que empezó a pasar este problema. Entonces, si vemos un corte, así era inicialmente, conforme pasa el tiempo se va desgastando y pierde su forma. Este es el gran problema de los polietilenos. Pero la ciencia ha avanzado y ha hecho que podamos hacer polietilenos muchísimo más densos, altamente cruzados. Las trabéculas cada vez se pueden cruzar más y hacerlos mucho más densos, que inclusive un clavo no puede penetrar. Y el otro problema que tiene es que se pueden oxidar. Entonces, si se oxidan, pues busca un antioxidante, como las cremas para las señoras, que tienen su antioxidante, la vitamina E, para evitar que el oxígeno entre. Entonces, nos dura un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que los polietilenos de ahora ya son de enlace cruzado con un antioxidante. Obviamente, su dureza, su resistencia, su parte de fricción, siempre es muchísimo más alto que las primeras. Pero, de los elementos que utilizan el par de fricción, sigue siendo el más débil, tanto del metal como de la cerámica, que son los otros elementos. De los tres, este sigue siendo el más débil. ¿Qué pasa con los metales? Los metales tienen la gran ventaja de que son fáciles de manejar, muy dúctiles, se les puede dar la forma que uno quiera, se les da un alto pulido con gran coaptación. El problema es que por muy fino que sea el pulido, siempre se gasta el metal. Si ustedes encuentran cualquier metal que parecería que no se gaste, agarren el dedito y pásenle, van a sacar un polvito oscuro gris. Son los detritos. El problema es que cuanto más pequeñitos sean los detritos, en las prótesis iniciales metal-metal,
los desgastes, los detritos se medían en micras. En las prótesis actuales, que son tan perfectas, se miden en medidas 1000 veces menor, las nanomicras. O sea, son muchísimo más pequeños. El problema es que al ser mucho más pequeños, son fácilmente fagocitados por nuestras defensas y solo así pueden viajar a distancia y darnos unos problemas que se llaman metalosis o ionosis. Por esa razón es que las fricciones metal-metal prácticamente salieron del mercado, los pares metal-metal. Y hubieran sido buena opción porque es el que mejores expectativas nos da mecánicamente. Y a la larga nos va a condicionar esto. Problemas de metalosis, como verán acá, completamente negros, pueden ser. Este es un paciente que no me acuerdo si sacamos 700, 850 litros de petróleo puro, como se ve acá. El otro elemento que conocemos son las circonias, las cerámicas. Las cerámicas empezó con el uso de la circonia. Es un buen material, muy duro, pero no es estable en el calor y era muy frágil. Entonces, la ciencia ha sacado otro tipo de cerámica al que se le ha añadido otras cosas, haciéndolo mucho más estables que la primera. Pero sigue avanzando la ciencia y nos ha dado una cerámica muchísimo más especial, más perfecta, que es esta, la Lumina, que la sacan 3, 4 fábricas. Ahorita la vamos a ver un poco más en detalle. La circonia prácticamente se dejó de usar porque era muy fácil de romper. Los que han visto alguna vez tiene un color más o menos color marfil. Era muy inestable. Entonces la Lumina durante mucho tiempo, la misma fábrica sacó la Lumina, utilizando la circonia como base y añadiéndole otras sustancias, haciéndolo un poco más termoestables y resistentes. Se le endureció con la misma circonia. Esta es la Lumina y se le puso cachitos de circonia, que la circonia aguanta muchísimo más los golpes. Pero entonces se utilizó la base de Lumina con circonia de manera que se empieza a ver un pequeño crítico. Esta detiene y soporta muchísimo más y le da mayor resistencia. Pero sigue rompiéndose. La ciencia ha avanzado, ¿no? Y ha hecho una unión de las dos cerámicas anteriores, la circonia y la Lumina, añadiéndole un óxido de circonio, haciéndole una especie de forma tetragonal, porque son de forma tetragonal más estable, ya no se desestabiliza con el calor, lo ha endurecido muchísimo más, ha unido estos tres elementos de tal suerte que en la actualidad se le han añadido estas plaquitas. Al añadir el óxido de circonio se le añadió esta plaquita que es la que detiene el inicio de una fractura, es el crack. En su vez tiene la base de la alumina normal que habíamos conocido, pero también sigue teniendo la circonia. Entonces la circonia y las plaquetitas que se le han añadido le dan la gran dureza y mayor resistencia a la ruptura, por eso es que dura muchísimo más. Es muy resistente, sumamente duro y difícil de desgastar. Es más, no se puede gastar. Una cerámica, un par cerámica, un paciente, no le alcanza la vida para desgastar un par cerámica. Y es lo último que el hombre ha inventado en cuestión de cerámica. Más de este tipo de cerámica hasta el momento no se ha llegado a inventar. 3 fábricas en el mundo pueden hacer esta cerámica. Ceramtec es la más grande, Ceradur es una fábrica alemana y Ceraver. Había una empresa también que se llamaba Kyocera japonesa. A las fábricas no les conviene hacer pares para prótesis porque es demasiada la inversión para hacer semejante producto, es muy caro. Entonces muchas empresas, aparte de hacer prótesis, se dedican a hacer planchas de planchar, ropa para cabello, sartenes, etcétera, etcétera. Y Kyocera de plano dejó de fabricar prótesis y se dedica mejor a hacer las otras cosas. Y esta es la cerámica más dura que el hombre ha inventado hasta ahora, y es el que mejor resistencia tiene en el par de fricción. No existe otro más duro que este. Pero siguen siendo frágiles. El diamante es un material altamente duro. El diamante raya lo que usted le pongan encima, lo va a rayar. Nadie le raya al diamante. Pero déle un golpe y le va a pasar lo que está sucediendo acá. O sea, es altamente duro, muy resistente al desgaste y al roce, pero es frágil. Entonces, seguimos teniendo el problema. El problema es que esta fragilidad que tiene, a veces son tan chiquitos que a la larga nos va a dar, no metalosis, nos va a dar ceramosis, como se ve en este paciente. Es una especie de café con leche, a veces es más de leche. Y esto puede ocurrir con una cerámica, sobre todo si uno no coloca. La cerámica es para cirujano que tiene muchísima experiencia, porque debe tener mucho cuidado al momento de reducir. Si al momento de reducir la cabeza queda un rayón, esa pinturita negra, que es insignificante si uno lo ve a simple vista, pero si lo vemos al microscopio, ese rayón es lo que la cerámica se llevó de metal.
Y ese rayón es como equivalente al monte Everest en la cabeza. Imagínense eso raspando al acetablo. Si es un plástico, pues lo va a desgastar. Y si es otra cerámica, o va a haber rechinido o va a empezar a ver las micropartículas que a la larga nos van a dar este problema. Algunos han escuchado hablar del oxinio. El oxinio es un metal que, entre comillas, se ceramiza su parte exterior. Se le bombardea con oxígeno e hidróxido, toda esta zona, se le bombardea millones de átomos y alta presión, de tal suerte que la capa final con el oxígeno y el hidrógeno forma un hidróxido, que es una cerámica que es la zirconia. Pero recordemos que la zirconia fue de las primeras cerámicas en usar, y como es zirconia, pues va a fallar igual que una zirconia. Ese es el problema del oxinio. También el oxinio resiste muchísimo más que el metal, por supuesto que resiste muchísimo más que el metal, pero si no cuidamos al momento de reducir o manipular, puede haber rayones y estos a la larga nos van a dar complicaciones. El otro problema que existía es la corrosión. Y la corrosión donde más se da es en el tronio. Esto se llama tronio, que antes ni conocíamos la palabra troniosis ni tronio. Pues en el tronio es donde empieza a haber problemas de corrosión, porque puede haber hendiduras. Miren, estos son tronios de prótesis. Acá vean el gran daño que existe en el tronio. Esto a la larga nos va a producir metalosis y ionosis. Y hay muchas formas de desgaste. Un error muy común es suponer que un cono 12-14, todo el mundo, es 12-14, entonces cualquier 12-14 le entra. No. Se llama 12-14 por la inclinación. Vean, puede ser 12-14 pero un más corto o de cono más largo. Desde aquí ya empieza a ver la diferencia. Segundo, es un ángulo el que se mide. Este y este parecen ser iguales, pero no son iguales. Por ejemplo, este tiene un cono 14, pero es 14.15.10. ¿Qué quiere decir? Es 14 grados de inclinación con 15 minutos y 10 segundos de inclinación. Si yo la cabeza que conseguí para este cono que tiene esta inclinación es 14.12 o 0.13, ya no embona igual, entonces voy a tener problemas de corrosión, galvanización, metalosis, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental conocer bien el tronio de la prótesis que estamos utilizando. ¿Cuánto es esto? Y estas distancias, vean, esto es 12-14 y tienen el mismo ángulo, 14, 15, 10 minutos, pero este es corto, este es largo, este es corto y este es más corto. Desde aquí ya empieza el problema. Entonces hay que saber manejar. ¿Cómo empieza? A veces es una reacción química por mala combinación. Eso es muy común cuando usamos prótesis de una empresa con prótesis que tiene otro tipo de material y hace una reacción de tipo galvánica. Un desgaste mecánico porque no embonó perfectamente bien. O puede ser las dos cosas. A veces en el manipuleo, lo liso, lo limpio, el pasivado que tiene con el manipuleo al hacer la prueba, la rasgadura, etcétera, pierde su pasivado y hay muchas situaciones. Entonces hay que saber colocar una copa, una cabeza. Todos los tronios tienen esta rosca, todos, es mini rosca. Con la cabeza se pone enroscando, empujando. Una vez que se enrosca y se empuja, hay que probar. Si no se sale, está bien colocado. Y al final le damos un golpecito para que se meta unas 2 o 3 roscas más y quede perfectamente firme. Cuando nosotros ponemos la cabeza y al momento de colocar suena zzz, ya rayamos por adentro. Ya se perdió la pasividad de esta prótesis. Por eso es importante colocar con media curva como se pone. Todas las prótesis, todas traen esta micro roscas, todas. Si esa prótesis se jacta de ser moderna, la debe traer. El otro problema que les decía era reducir la hipersensibilidad. Y para esto los materiales deben ser ni te ataco cuerpo, ni tú me atacas. Entonces debe haber un perfecto maridaje implante-hueso, lo más anatómicamente posible, que no haya juego entre ellos, que empiece a producir efectos de inflamación. La interacción debe ser perfecta, bien aplanada. Las zonas de Gruen deben ser exactas. ¿Qué quiere decir? Que cuando voy a buscar una prótesis, debo seleccionar qué prótesis llena perfectamente mi endostio. Si esa prótesis llena mi endostia, esa es la que queda a mi paciente. No de la casa que me pagó la beca, que me mandó al congreso, no. Esta es la que queda. Y tampoco la que mi maestro la ponía, que en Magdalena esta es la que ponía en Cibali, no. Hay que saber escoger cuál es la prótesis que mejor hace ese perfecto maridaje. Esto se llama biocompatibilidad. Y a raíz de todo esto salen los nuevos conceptos modernos de la prótesis. Las prótesis antiguamente
se diseñaron con la filosofía de que la parte distal, esta parte de la diáfisis, era la más dura y resistente. Por supuesto que es la más dura y resistente. Esta. De tal suerte que las primeras prótesis, su objetivo era anclarse en la parte distal, por eso eran largas y redondeadas. Se anclaba perfectamente bien, se agarraba muy bien. El problema es que a la larga empezaba a campanear la parte de arriba y empezó a haber aflojamientos protésicos. Entonces, el concepto de que había que fijarse en la parte completamente distal cambia y se sube más. Dicen, no, no es la parte diafisiaria, tiene que ser en la parte metadiafisiaria. Aquí es donde debe anclarse. Además, en esta zona el fémur tiene una curvatura especial, de tal suerte que si yo aprovecho esa curvatura especial y hago un diseño en forma de cuña, se va a trabar en esa curvatura especial y me va a dar los 3 puntos de apoyo claves que son estos. De aquí nace el concepto del autobloqueo, que fue el primero en en descubrir y estudiar muchísimo esto fue el doctor Müller, por eso la prótesis autobloqueante de Müller. Casi todas las prótesis de nuestros tiempos, todas de la marca que ustedes vean, tienen esta forma, porque son de tipo autobloqueante. Con base a este diseño Eurotaper, que es una forma triangular, piramidal, es que empiezan a haber muchos otros tipos de diseño, siempre buscando esta forma. Y es el boom de las prótesis, buscar diseños que tengan una forma taper, ya sea de doble o de triple conicidad, y es como empieza a haber el boom de nuevas prótesis. ¿Cuál es el futuro? Sabemos que la fijación metafisiaria es la más perfecta, no la diafisiaria, la metafisiaria, y la diafisiaria simplemente es como un eje, por eso les comentaba que la cubierta de la diafisiaria es diferente a la cubierta de la metafisiaria. Entonces, si la parte distal es cada vez menos útil, mi pensamiento lógico me dice, si voy quitando cada vez más la parte distal y lo voy fijando más en la parte proximal, posiblemente mi evolución va a ser a que utilice implantes cada vez más cortos. Inclusive mi lógica me dice que si nada más solamente reemplazo la parte articular, esto mecánicamente es lo más exacto o más igual a una cadera normal. Pero si tengo una cadera de esta forma, se supone que mi acetablo también debe ser capaz de sostener esto. ¿Y qué acetablo, qué material puede tener el grosor? Permitir un grosor tan delgadito, pero que sea de este tamaño, el metal. Yo no puedo tener un plástico delgado para que pueda cubrir esta cabeza porque se va a romper muy rápido, se va a deformar. Tampoco puedo tener una cerámica muy chiquita porque al primer tropezón que tenga el paciente se va a romper. Entonces, el único que cumple con esta regla es un metal, una cabeza de metal. Por eso este principio de la resuperficialización, o la Premium Hip Prosthesis, o la VHSR, como le llaman, es mecánicamente la más perfecta. El problema que es para metal-metal. Y sabemos qué es lo que da el metal-metal. Metalosis, ionosis, grandes problemas por los que prácticamente salió del mercado. Se está buscando la manera de hacer con cerámica, quizá con fondo de metal, y ahí andamos. Entonces, la idea siempre es hacer cada vez vástagos más cortos. La pregunta es esta. Les decía, las caderas todas son un éxito en los 4, 5, 6 primeros años, todas. El problema es, a la larga, si realmente serán buenas. Muchas ya han salido, esta ya ha salido del mercado, esta ha salido del mercado, esta se tuvo que modificar. Muchas han salido del mercado. Hay más de 250 tipos de mini prótesis, de las cuales más del 70-75% salieron del mercado porque no aguantaron el paso del juez que se llama tiempo. Entonces, las estrategias son, les decía la otra, reducir el desgaste, recubrimientos que aumenten este problema que es el desgaste. Y aquí otra vez va la ciencia. La tecnología ya ha usado. ¿Qué es lo que está usando la tecnología? Está utilizando metales con cerámica, ceramizados. Eso es lo que está utilizando. Y lo utiliza en infinidad de elementos. Brocas de alto poder, las perforadoras de petróleos, todas las perforadoras que van perforando petróleo son metales, las brocas son ceramizadas, etc. Hay muchos ya en la ciencia, ya se utiliza esa tecnología. Entonces, si nosotros tenemos recursos como el metal, como el más accesible, más fácilmente moldeable, y podemos hacer cabezas grandes, y la otra es que la cerámica es la que resiste más la fricción, si yo pudiera unir estos dos, ceramizar metales, sería la gran maravilla. El problema es que si se hace como lo hacen las empresas, como se hace en la industria para las brocas, cierres, etc., esas son desechables.
una cadera no es desechable. Entonces, no podemos hacer con la misma tecnología que ellos hacen, desde una capa. Se tendría que hacer una tecnología que tenga multicapas, como sucedería en una piel o una superficie normal, que las de arriba, las de abajo van soportando las de arriba y las de arriba fuerte, etc. De tal suerte que la carga no sea brusca y se distribuya, se pueda difundir y nos dure más. Este es el ideal, esto es lo que se debería buscar. Obviamente, los metales que puedan resistir esto no son cualquier metal. Son ciertos tipos de metales que, uno, no se deben atacar entre ellos. Dos, aparte de no atacarse, deben reforzarse el uno contra el otro. Tres, no deben producir galvanización ni reacción secundaria. Entonces, estos son los únicos metales, los únicos elementos que pueden combinarse para hacer esta tecnología. Tenemos pruebas que hasta el momento están funcionando bien, pero todavía ninguna fábrica se anima a hacer, porque la forma, el juez es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano no es ético hacer pruebas de este tipo en un paciente. Entonces es un poco difícil. Ya casi para acabar. Les decía, la tecnología en implantología es alta, muchísimo. Se ha mejorado muchísimo la calidad de implantes, duran muchísimo más. Usted pone una prótesis cementada o no cementada, lo mínimo que le va a garantizar a este paciente es que dure 30 años. Es lo mínimo que usted le puede garantizar. Si le preguntan, le dice 30 años. Y ahí si le cuida, le dura más. Pero ninguno ha pasado el aval del tiempo. Ese es el juez más difícil de convencer. Los metales siguen dándonos problemas de ionización. Las cerámicas, a pesar duras, resistencia, etcétera, siguen siendo frágiles. Y los plásticos, sean lo que sean, siguen siendo los más fáciles de desgastar, son los más abrasivos. Entonces, ¿cuáles son los nuevos implantes en cirugía protésica? Los nuevos implantes van a tender a ser cada vez más cortos, con recubiertas biológicas que inviten mayor crecimiento. La hidroxiapatita es un ejemplo de ellos. Hay muchos proyectos para hacer otro tipo de recubiertas. Las cabezas van a ser cada vez más grandes, reforzadas haciendo metal ceramizado de esta forma. Las copas también van a aumentar su tipo de movilidad. Ya están empezando a salir copas especiales que aumentan muchísimo más el rango de movimiento y quizá con menor desgaste, con pares de fricción diferentes. ¿Y cuál es el futuro general de la prótesis? Obviamente, mejores metales. El tantalio parece ser uno de ellos, o por lo menos el metal trabecular. Tiene muchas ventajas. Mejorar los pares de fricción y hacer implantes cada vez más cortos. Y en el futuro, el procedimiento va a ser de tipo tecnológico. Es algo como la navegación. El futuro de la cirugía de cadera va a ser un robot al que se le va a programar y prácticamente con el robot se tenga que operar. En los dos últimos 3 congresos de la American Academy, de la AOS, ya hay robots para rimar. Usted programa el robot y lo único que usted hace es apretarle el gatillo de la rima y la rima solito va guiando lo que uno ha programado que desgaste. No es que el robot lo está haciendo, yo lo tengo que programar. Entonces, igual que el Da Vinci, va a haber con el tiempo un tipo de tecnología que es la que va a estar dirigiendo. Y con el tiempo, el técnico va a ser quien realiza el acto quirúrgico, al técnico. Algo así, yo soy el ingeniero el que diseña, pero el albañil hace, algo así va a ser. El médico ortopedista va a diseñar, va a programar, etcétera, pero el técnico es el que va a hacer bajo la dirección. Y este es el futuro, la reparación biológica, donde nosotros como ortopedistas tenemos que ser especialistas en todo lo que es biología, la bioingeniería. De tal suerte que esta cadera normal, nosotros al ser artificial le podemos dar la mejor biomecánica y funcionalidad natural. Como verán, he tratado de hacer una introducción de lo que es la cadera, cómo se está comportando, cuál es la actualidad y qué es el futuro de la cadera. Espero que no se hayan aburrido y me haya aguantado este tiempo de plática. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Para el que le interese, siempre pongo mi dirección de correo electrónico acá. Yo estoy abierto, tienen duda, curiosidad de cualquier lugar del territorio. Esta es mi dirección de correo electrónico. Me pueden mandar radiografías, comentarios, preguntas, etcétera, con muchísimo gusto.